Aleluya, gloria al Señor. Seguimos entonces con el tema que hemos venido tratando durante estos días que el Señor nos ha regalado. Gloria al Señor Jesucristo. El tema entonces lo tenemos aquí. El tema lo tenemos aquí en pantalla: la santidad y la vida cristiana. La santidad y la vida cristiana. Pero hoy nos corresponde el tema para hablar es la adoración. La adoración. Vamos entonces a hablar acerca de la adoración. Así que les invito a abrir las Sagradas Escrituras en San Juan, el capítulo 4 y el versículo 24. Gloria al Señor. San Juan, el capítulo 4 y el versículo 24. Allí vamos a tomar lectura. Es un versículo muy, pero muy conocido, pero es muy diciente, que a veces inclusive lo decimos como a la carrera, pero en esta noche vamos a meditar un poco más a profundidad. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así se lee ese versículo, hay una coma allí cuando dice y los que le adoran, ahí hay un espacio, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Siéntese, tenga la bondad, damos gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús. La adoración. Quiero leer este mismo versículo en dos versiones más para que nos ilustren un poco más acerca de lo que es la adoración. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, para que le adoren como se debe. Aquí hay una expresión muy clara. Los que le adoran, para los que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Amén. O sea que no cualquiera puede adorar a Dios, sino que los que adoran deben de ser guiados por el Espíritu. Dice: se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se deben. Los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, por el Espíritu. Amén. Y la versión, la palabra, el mensaje de Dios, dice: Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea que el culto tiene que ver con la adoración. Si aquí el escritor cambia la palabra adoración por culto, quiere decir que el culto es una adoración a Dios. Mire lo que dice el versículo: Dios es espíritu, y los que le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Oh Señor, ayúdanos, porque muchas veces venimos al culto, pero no sabemos realmente lo que venimos a hacer, o estamos pensando en otras cosas, o no le damos la real importancia a lo que es el culto. Pero aquí la palabra nos está diciendo que el culto es sinónimo o es igual a adoración. Así que este culto, los que hacen culto a Dios, son los que adoran a Dios. Y el versículo también nos decía que para adorar a Dios teníamos que hacerlo por el Espíritu, no por la carne, sino por el Espíritu. Y ya el Espíritu se encarga de todo lo demás. El coro que estábamos cantando: hay momentos que no deberían terminar, y hay segundos que deberían ser eternidad. ¿Cuándo? Cuando nuestro espíritu se toca con el Espíritu del Señor. Cuando hay esa unión, allí es donde estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Creo que a través del tiempo han habido muchos cantantes, muchos cantores con unas voces impresionantes. Ahora hay unos cantantes, unos grupos con unas voces impresionantes, un buen marco musical, con muy buena instrumentación. La verdad que sí, gloria a Dios por ello.
pero también a veces sentimos que todos esos cantantes, esos cantores, no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hay algunos que sí, y gloria a Dios, por eso es que sí lo están haciendo. No se conmueven por su voz o por sus talentos o por sus dones, sino que su talento y su don los ponen a los pies de Cristo y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Conocemos de varios que cuando empiezan a adorar a Dios con el talento que Dios les ha dado, se derrama el Espíritu Santo, hasta hay sanidades y hay milagros. Ahí entendemos cuando el cantante está haciéndolo en espíritu y en verdad, aleluya. Hay muchos salmistas, como le llaman hoy en día, ya no le llaman ni cantante ni cantautor, ya le llaman salmistas. Bueno, gloria a Dios, pero también hay salmistas que lo hacen para vanagloria, otros para dinero, otros para ganar fama. Pero qué bueno que esos salmistas y esos cantantes y esos adoradores y los que dirigen y los líderes de la iglesia y todos los que tenemos participación en la iglesia, no hagamos las cosas por vanagloria, sino que la hagamos para exaltar y glorificar el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el que se merece la honra y la gloria, nadie más. Amén, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, por tu justicia. Solamente Él. Hay más alabanzas que adoración. De hecho, hay cultos donde se dedican mucho más tiempo a la alabanza y muy poco a la predicación de la palabra. Y yo he visto y he estado en cultos donde se canta y se canta y se canta y se salta y se salta y se brinca y esto y lo otro y va una canción detrás de la otra y hay mucho ruido, mucho instrumento, muy buena batería, muy bueno todo. Pero se termina la alabanza y solamente quedan sudadas las personas con mucho sudor, pero no hay nada más, no se oye alguien hablando en lengua, no se oye alguien por allí glorificando a Dios, no se oye alguien por ahí llorando. Entonces esto lo queda a uno como con una preocupación. Hay más alabanzas que adoración. Y sí ha habido adoración, pero en muy bajas proporciones. Y gracias al Señor por los que alaban a Dios o alabamos a Dios, pero es mucho mejor adorarle a Él. Es mucho mejor la adoración, porque la adoración no tiene que ver con talentos, no tiene que ver con dones, que si yo canto bien, que si no canto bien, que si toco bien el instrumento o no lo toco bien. No, la adoración no se fija en nada de eso. La adoración se va más en la sinceridad de corazón con que usted y yo lo hagamos para exaltar el nombre del Señor. El versículo dice, tales adoradores busca el Señor. Y el Señor sigue buscando y está buscando en este momento adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, pueda que no cantemos muy bonito, pero si lo hago a mi Dios con el alma y con el corazón, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Qué bueno alabar a Dios, sí Señor, pero es más importante adorarle. Si a Dios se alaba por lo que Él hace, por las maravillas, por los milagros, por las bondades, pero se adora por lo que Él es. Así que alguien adora a Dios cuando sabe quién es Él. Alguien adora a Dios cuando sabe cómo obra Dios, cuándo habla Dios, cómo habla Dios. Así es la adoración. El mundo le puede decir lo que le diga. Los pastores le pueden decir lo que le diga. Los líderes de la iglesia le pueden decir a esa persona lo que le quieran decir. Pero esa persona sabe cuándo está Dios y cómo obra Dios. Y esa persona conoce a Dios. Y por eso es que le adora en espíritu y en verdad. La adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que le dan la adoración. Aquí hay dos cosas. Número uno,
lo que es Dios, quién es Él. Y cuando alguien conoce a Dios, lo adora. Cuando alguien sabe quién es Dios, lo adora. Pero sabe también la otra contraparte. Debe saber esa persona quién es Dios. Si no sabe, no lo va a adorar. Podrá decir, me gusta ir a la iglesia, me gusta cómo predica o cómo predica el pastor, me gustan las ceremonias de la iglesia, me gusta la unión que hay en la iglesia, me gusta que son como una familia, me gustan que siempre están sonriendo, y puede gustarle todo, pero no sabe quién es Dios, no conoce a Dios, por lo tanto no puede adorarle, no puede adorarle. El versículo nos da a entender que se presupone que el adorador tiene una relación con Dios. Si no hay relación con Dios, no se puede adorar a Dios. Porque si hay una relación, entonces hay una conversación. Yo puedo escuchar la voz de Dios, Él escucha la voz mía. Yo puedo ver en los momentos en que obra Dios y cómo obra Dios. Yo conozco todo de Dios, aunque no conocemos todo porque Él es infinito. Job nos dice que apenas conocemos el borde de sus vestiduras, pero así sea eso. Pero conocemos algo de Dios, y el adorador debe de tener una relación con Dios. No crea que una persona que tenga relación con el mundo puede adorar a Dios. Podrá cantarle, podrá aplaudirle, podrá disponer todo lo que tiene, lo que sabe, su hacienda, pero no adora a Dios. Aleluya, aleluya. Este tema me apasiona, mis hermanos y amigos, lo que es la adoración. Aleluya. A veces los que hemos sido nacidos en un hogar cristiano no manejamos o no alcanzamos a saber mucho acerca de la adoración, a no ser que tengamos una excelente intimidad con el Señor. Que desde niños el Señor nos haya llamado, o en el momento, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos tenido una experiencia con Él, al punto tal que hayamos decidido seguir a Cristo. O en este momento, cuando ya empezamos a tener intimidad con el Señor, ahora la cosa cambia o el asunto es diferente. Aleluya, algo que haya sucedido trascendental en la vida de esa persona ahora sí podrá conocer a Dios. Tuve la oportunidad de hablar con una hermana un día, una hija de un pastor. Nació en un hogar cristiano, su padre era pastor, asistía a convenciones, asistía a los cultos todos los días. Era si no bajar 30 o 40 escalones y ya estaba en el templo. Y muy bien en la iglesia todo. Fue una excelente niña, una excelente adolescente, una excelente joven. Se casó y fue una excelente esposa. Pero un día enviudó, quedó con hijos. Y en ese momento ella se quedó como en el aire, ya no sabía qué hacer. Pero en ese momento ella se acordó de su Dios, de lo que había aprendido, de lo que le había enseñado a sus padres. Y humanamente empezó a tener muchas dificultades, muchos problemas. Pero ella me decía, Iván, yo le doy gracias a Dios, porque en ese problema, en esa dificultad, yo pude conocer a Dios y ahora mi vida cristiana es diferente. No me arrepiento de lo que yo viví, pero yo no conocía a Dios y toda mi vida estuve en la iglesia. Pero en este problema tan difícil que se me vino, allí conocí a Dios. Y ahora no solamente le alabo a Él, sino que ahora le adoro a mi Dios. Conozco a Dios, en este problema conocí a Dios. Así que mis hermanos y amigos y los hermanos que hemos nacido en un hogar cristiano necesitamos tener intimidad con Dios, conocer a Dios, saber esa relación con Él, aleluya, al punto tal que podamos decir cuando vemos la mano de Dios, dedo de Dios es esto. Tiene que suceder algo extraordinario en nuestra vida para poder conocer a Dios. Los cristianos deben adorar en espíritu y en verdad.
Las expresiones bíblicas de la adoración incluyen las devociones privadas. Oh, aleluya. La persona que adora a Dios no hay que invitarla a un devocional. Esa misma persona sabe que debe tener un devocional diario con Dios. Y no solamente un devocional, un culto diario con Dios. Y esas devociones deben de ser privadas, allá en su intimidad, en su hogar, en su casa, en su cuarto, en su habitación, donde quiera que sea. Pero el que adora a Dios y el que conoce a Dios sabe que debe tener una devocional diaria con Él, una devocional privada con Él. Y también hay devocionales en grupo, sí, qué bueno. Pero aunque sea en grupo, el adorador sabe que su experiencia y su relación con Dios no depende del grupo, sino que depende de sí mismo. Así sea que esté en la iglesia, así sea que esté en una convención con 60,000 y con 80,000 personas, es su devocional, es su culto, es su relación con el Señor, y eso lo sabe el adorador. El adorador en medio del grupo, él es un adorador. Aleluya, gloria al Señor. En medio del grupo, si debe llorar, él llora. El adorador llora, aleluya, sí Señor. El adorador dobla sus rodillas, aleluya, sin que nadie se lo diga. El adorador en grupo levanta sus manos sin que nadie se lo diga. El adorador aplaude. El adorador, aleluya, no le importa si debe de doblar sus rodillas al Señor. No le importa eso. Esté en grupo, esté con quien esté, a él no le interesa. David no nos habla de David. Cuando iban transportando el arca, David se quitó sus vestidos reales y empezó a danzar y empezó a cantar a Dios, aleluya, porque el adorador no le interesa quién es, y los que están rodeados no le interesa es su intimidad con Dios, su relación con Dios. Eso hace el adorador. El adorador alaba a Dios con sonido o sin sonido. El adorador no le importa si el sonido está alto o está bajo. El adorador está conectado con el reino de los cielos. El adorador no le importa si hay micrófonos o no hay micrófonos. El adorador, él levanta su voz y es el instrumento para adorar al Señor. El adorador canta. El adorador levanta su voz. No hay necesidad de decirle, hermano, cante, o hermanos, cantemos. No, el adorador canta. A él no hay que decirle que cante. Al adorador no hay que rogarle que toque el piano. Al adorador no hay que rogarle que toque la batería. Al adorador no hay que rogarle que toque la guitarra. No, no. Él, por su intimidad con Dios, él sabe que eso es lo que Dios le ha dado, y él viene y lo hace con el alma, con el corazón, por encima de a lo mejor un dolorcito de cabeza. No importa, me voy a adorar a Dios, que yo sé que el Señor me puede sanar. No importa si tengo un problema, yo me encargo de adorarle a Dios y Él se encargará de mis problemas. Aleluya. El adorador no le importa si le escuchan la oración. El adorador no importa que alguien esté por ahí escuchando que él le diga, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, tú eres mi vida, Señor, por ti es que yo vivo, Señor, gracias. A él no le interesa, él levanta su voz, aleluya. Él alza las manos, él bate las manos, y si tiene que llorar, él llora. Y el adorador danza de Dios por el Espíritu Santo, no por la carne, porque conocemos cuando la persona lo hace en la carne. No es porque yo quiera hacer un movimiento voluntario, es que el adorador se mete en el río de Dios, se mete en el Espíritu Santo y nada en ese Espíritu, y el Espíritu lo pone a danzar y a danzar y a danzar, y alaba y adora a Dios con todo lo que Él es, con su alma, con su cuerpo y con su espíritu. Y qué bueno adorar a Dios de esta manera. La adoración no exige una posición, pero al adorar el alma se compunge.
Hay personas que dicen, no, yo no tengo por qué arrodillarme. Sí, Señor, eso es verdad. Pero los que se arrodillan es porque saben ante quién se arrodillan. Es porque conocen quién es su Dios y conocen quién es su dueño. Así que la adoración no exige una posición, pero al adorar el alma se compunge, el ser se humilla, las rodillas se doblan, las lágrimas tienen que salir, tienen que brotar, porque las lágrimas son como la expresión del alma, aleluya. Los talentos y los dones son puestos al servicio del Señor cuando una persona adora a Dios. Él conoce sus talentos, sus dones, pero Él los pone al servicio del Señor. Los pone a los pies de aquel que le dio los dones, porque los dones no son nuestros, los dones son del Señor Jesucristo. Él es el que nos ha dado los dones, Él es el que nos ha dado los talentos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Así que el adorador, ¿qué hace? Recibe los dones y le dice, Señor, a tus pies están, Señor, para tu servicio. Y el adorador, no importa si hay día de sol, si hay lluvia, si es noche, si hay nieve, si hay calor, al adorador no le interesa nada de eso. Él vive en un eterno presente con el Señor. Él vive en una eterna alabanza con el Señor. Él vive en una eterna intimidad con Dios, sin olvidar las responsabilidades que tenemos aquí en la vida, pero el adorador nunca se olvida de Dios, siempre está Dios en primer lugar, cumpliendo el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El adorador tiene a Dios en primer lugar y lo tiene sobre todas las cosas. Hay muchos que cantan, los cantores, los salmistas, los que hacen la alabanza, pero Dios no está en el primer lugar. Dios a lo mejor está en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. No, pero el adorador, Dios está en primer lugar. Aleluya. Está por encima del esposo, está por encima de la esposa, está por encima del hogar, está por encima de los hijos. Aunque se aman los hijos, se aman los padres, porque también hay padres que a lo mejor a veces se convierten en una piedra de tropiezo para sus hijos. Y conocemos personas que cuando han tenido ese encuentro personal con el Señor, aunque su familia entera se les ha ido en contra, pero ellos han preferido seguir al Señor y han sido unos grandes hijos de Dios, aleluya, porque el que adora a Dios lo conoce. El que adora a Dios tiene relación con Él y sabe que Él es más importante que cualquier cosa en este mundo. El salmista expresó unas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y no quiero decir que el adorador se va a olvidar de su esposa. No, Señor. El adorador no se va a olvidar de su esposo. El adorador no se va a olvidar de su hogar. El adorador no se va a olvidar de sus hijos. El adorador no se va a olvidar de sus padres. No. Lo que le estoy diciendo por la palabra y por el Espíritu es que el adorador primero le da el primer lugar a Dios y después a todo lo demás aquí en la tierra. Gloria al Señor. La adoración trae milagros en la vida del adorador. Oh, si usted quiere un milagro, adore a Dios. Si usted quiere un milagro, adore a Dios. Aleluya. La adoración trae sanidad. Si usted quiere experimentar sanidad, adore a Dios. Si usted quiere experimentar sanidad divina, adore a Dios. La adoración trae respuestas. Si usted necesita una respuesta de Dios, adore a Dios. Aleluya. La adoración trae intimidad con Dios. Oh, será imposible tener intimidad con Dios
si yo tengo intimidad con el mundo o si no le doy a Dios el primer lugar. Pero cuando yo sé quién es Dios, cuando adoro a Dios, cuando tengo esta relación con Dios, entonces traigo intimidad con Él. Tengo intimidad con Él. El Señor me hará conocer sus secretos. El Señor me hará conocer lo que Él tiene para conmigo, para con nosotros, para con la iglesia. Aleluya, la adoración trae intimidad. La adoración trae conocimiento. Hay cosas que a lo mejor no alcanzamos a entender. Aquí en esta vida no alcanzamos a conocer. Pero alguien expresó estas palabras: hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. A veces se necesita entrar allá al santuario, en intimidad con Dios, y adorar allá con Él y yo. Y cuando ya estemos allí, entonces el Señor nos va a traer conocimiento. La adoración trae presencia de Dios a nuestra vida. La adoración trae presencia de Dios a la iglesia. Si yo adoro a Dios, atraigo la presencia de Él a mi vida. Oh, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo lo quiero a Él en mi vida, que invada mi vida, que llene mi vida. Y la adoración trae presencia del Señor en nuestra vida. La adoración trae gloria. Sí, Señor, la adoración trae gloria. El mundo a lo mejor nos puede despreciar, pero cuando yo adoro a Dios y cuando yo estoy pegado a Dios, cuando hay esa relación con Dios, el mundo tiene que verte diferente. El mundo tiene que vernos diferente. El Señor te exalta, el Señor te glorifica, el Señor te pone en alto, el Señor hará algo por ti. Y tú serás la luz de tu hogar, serás la sal de la tierra, serás la luz del pueblo, serás la luz de tus vecinos, serás la gloria para alguien, porque la adoración trae gloria. La adoración trae santidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted y yo queremos ser santos, necesitamos meternos en la adoración, porque cuando yo más me meto en la adoración, más me acerco a Dios, más muevo a Dios y Dios más se acerca a mí. Por lo tanto, mi humanidad, mi pecado y lo que soy tiene que irse alejando de mí, y habrá más santidad en mí, porque la adoración trae santidad. La adoración trae imagen del Señor en la vida del adorador. Oh, aleluya. El cristiano, decíamos aquí más adelante, más atrás, debe adorar en espíritu y en verdad. Y los cristianos deben, o se supone que el cristiano o el que adora debe ser o tener una relación con Dios. Así que la adoración nos trae la imagen del Señor a nuestra vida. Tendrán que ver algo diferente. Tendrán que ver algo diferente en nuestras vidas. Tendrán que decir: este es un verdadero cristiano. Este es un verdadero adorador. Tendrán que ver algo. Porque cuando adoramos a Dios, atraemos la imagen de Él a nuestra vida. Tiempo haría falta para hablar de adoradores en la Biblia como Abel, como Sed, como Enos, como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como Samuel, como David, como Elías, como la Virgen María, que también adoró al Señor. La iglesia primitiva adoró al Señor y por eso fue una iglesia progresante, fue una iglesia donde veía maravillas, donde veía milagros. Y por eso la iglesia primitiva quedó ahí marcada en el libro para nuestra enseñanza. Aleluya. Pablo y Silas adoraron en la cárcel.
Juan adoró en la isla de Patmos y él dice que cuando oyó la voz del Señor, él, por eso decíamos que el adorador conoce a Dios, porque se le aparece Dios en la isla y lo llama y le dice Juan, y él conoció esa voz, y aleluya, él conoció esa voz, y cuando él conoció esa voz, él volteó a mirar y dice, y caí como muerto, aleluya. El que adora a Dios no le importa morir. El que adora a Dios no le importa la muerte, porque morir es ganancia para el Señor y para esa persona. Que la iglesia de hoy seamos unos adoradores. Aleluya, no solamente cantantes o cantores o salmistas, no, que la iglesia de hoy seamos unos adoradores. Que esta iglesia sea una iglesia adoradora de su Señor, de su dueño, de su amo. Y la invitación de parte de Dios a cada uno de los que están escuchando este mensaje es que seamos adoradores. Hoy más que nunca necesitamos ser adoradores. Aleluya, porque el mundo como está, si tú no adoras a Dios, si tú no estás en relación con Dios, si tú no estás en intimidad con Dios, créelo que tu vida puede estar corriendo peligro. La iglesia, llámese como se llame, si no es una iglesia de adoradores, puede estar corriendo peligro. Déjeme decirle que a lo mejor hay muchas iglesias muy llenas de muchas personas, con un excelente grupo musical, a lo mejor hasta con un excelente predicador allí a la cabeza, pero no son adoradores. Por lo tanto, la presencia de Dios no está allí, la gracia de Dios no está allí, no hay salvación, no hay nada. Pero así no sea un grupo muy grande, así sea un grupo pequeño, pero si somos adoradores y si aprendemos a adorar a Dios, nuestra vida será diferente y la iglesia será diferente. Así que mis hermanos y amigos, el Señor está buscando adoradores. Amén, amén, amén. El Señor está buscando adoradores. La vida cristiana podrá ser una vida de bendición si eres un adorador. Tu vida cristiana podrá crecer si eres un adorador. Si no eres un adorador, quién sabe qué vaya a pasar con tu vida. Y si yo no soy un adorador, quién sabe qué vaya a pasar con mi vida. Pero yo quiero ser un adorador. Hay una canción por allí muy hermosa que dice, yo quiero ser un adorador. Aleluya. Oremos en estos momentos. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, mi Cristo, dándote la honra, dándote la gloria, dándote la alabanza, Señor, dándote la adoración, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. Permíteme ser un adorador. Permíteme llegar hasta tu misma presencia. Permíteme, Señor, oír tu voz. Permíteme sentir tus caricias. Permíteme, Señor, atraer tu imagen a mí. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor. Oh, que la iglesia sea unos adoradores. Que seamos unos adoradores, Señor. Y yo quiero ser un adorador, que mi vida sea una vida de adoración a ti continuamente, en la mañana, en la noche, en el día, en la madrugada, que aunque mi cuerpo esté descansando, pero que mi espíritu esté en unión contigo. Oh, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando hay un adorador, su cuerpo está descansando, pero su corazón está en intimidad con Dios. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Por lo tanto, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario
que le adoren. Aleluya.